presidente. Buenas tardes, senadores y senadoras. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, Roberto. Bueno, excelente. Voy a hacer una presentación muy breve para dar más tiempo a responder a todas las preguntas o inquietudes que puedan expresar. El proyecto este, como dijo el ministro Moroni, es una cuestión de justicia, facilitar que una cantidad muy importante de trabajadores, de trabajadoras y también jubilados, jubiladas, pensionadas, dejen de pagar el impuesto a las ganancias. Tiene un impacto directo en el bolsillo, tiene un impacto reactivador y consideramos que es un acto de justicia y que no afecta a la progresividad del impuesto debido a que se está corrigiendo una distorsión que se produjo en los últimos años, donde pasó de, como dijo también el ministro Moroni, de cerca de 1.200.000 trabajadoras que estaban Bueno, tradicionalmente buenas tardes, tal retenidos que por el impuesto a las no se ven ganancias, estos prácticamente se saltos, duplicó. sino A que fines del 2019 ese valor era de 2.300.000, o sea, aumentó aproximadamente un 80%. Esto sucedió por distintos motivos. Básicamente hay un tema que tiene que ver con la actualización de las escalas del mínimo no imponible y que hizo que en un proceso inclusive de fuerte caída del salario real de cerca del 20% entre 2015 y 2019, e incluso de destrucción de empleo, porque en ese periodo también se perdieron 500.000 puestos de trabajo en relación de dependencia. Incluso en ese contexto de caída del salario real y de destrucción de empleo, más personas terminaron siendo retenidas por este impuesto. Entonces, consideramos que eso debería corregirse y bueno, se encontró una fórmula donde se corrige focalizando el alivio en las personas de menores ingresos que seguían estando alcanzadas por el impuesto. Esto es, se encontró un umbral que van a ser 150.000 pesos de remuneración bruta, y en el caso de los jubilados y jubiladas, 8 haberes mínimos, a partir del cual hasta ese valor no van a estar alcanzados por el impuesto. Esta es un poco la idea general. Si les parece, voy a hacer un repaso rápido a los distintos artículos. Antes de pasar a esto, quería también hacer un comentario. Recién el senador Mayans hizo una referencia a la cantidad de personas que están involucradas, que son efectivamente cerca de 1.300.000. La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación hizo un informe donde ahí ellos hicieron un cálculo de 1.200.000 trabajadores quedarían exentos y 100.000 jubilados quedarían exentos, o sea que eso hace un valor de 1.300.000. Y aparte hay 200.000 más que se le ve reducida la carga tributaria porque son las personas que están entre 150.000 y 173.000 pesos, que más adelante lo vamos a explicar. O sea, según el propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que dio valores bastante similares a lo que nosotros habíamos informado previamente en la Comisión de Presupuesto de Diputados, 1.500.000 personas se ven beneficiadas, de las cuales 1.300.000 dejan de pagar el impuesto. Y también una pequeña referencia respecto a ese informe, que es en función del costo fiscal de esta reforma, que ellos ahí lo establecen en 34.000 millones de pesos anuales, lo que es la exención hasta las personas que ganan hasta 150.000 pesos, a lo que le suman 13.000 millones de pesos, quedaría en total 47.000 millones, que estos 13.000 millones de pesos tienen que ver con la reducción de la carga impositiva entre los que ganan entre 150 y 173.000. A nosotros estábamos trabajando con un supuesto un poco más bajo, pero no sustancialmente más bajo. Y a esto va a haber que agregarle algunas incorporaciones que se hicieron en el dictamen de diputados y otras en el recinto, que yo después, cuando las vayamos mencionando, en el caso que tenemos un cálculo presupuestario, las voy a mencionar, las voy a detallar. Bueno, si les parece, pasamos rápidamente al articulado. El artículo 1 es justamente una incorporación
que se hizo respecto al proyecto original, que establece la exención a bonos de productividad, fallo de caja, conceptos similares, con un límite hasta el 40% de la ganancia no imponible, que hoy son 167.000 pesos anuales, y para personas que tengan una remuneración hasta 300.000 pesos. Acá hay cierta confusión porque incluso después de haberse aprobado este proyecto por parte de diputados y girado al Senado, yo vi que algunas personas decían que esta exención alcanzaba hasta los 300.000 pesos mensuales, y eso claramente no es así. Es personas hasta 300.000 pesos mensuales van a poder deducir el 40% de la ganancia no imponible, y son 167.000 pesos anuales. Estos 300.000 pesos se van a actualizar por el RIPTE una vez al año, y la reglamentación va a establecer por parte del Poder Ejecutivo un poco lo que planteó también el ministro respecto a qué tipos de bonos de productividad o qué significa conceptos similares a los fines de esta exención. En relación al artículo 2, se recepta un pedido del Ministerio de Defensa vinculado a eximir determinados suplementos particulares que ya están establecidos en la ley 19.101, el artículo 57, que cobran el personal de las Fuerzas Armadas, que es básicamente el suplemento por actividad arriesgada, suplemento por título terciario y por alta especialización, zona, ambiente insalubre o penoso, que nosotros en este caso tenemos un estudio bastante detallado, porque está el acceso puntualmente a la información que permite hacer esta determinación, y es un costo muy bajo, cerca de 260 millones de pesos al año. Esto fue algo que se incorporó también en diputados, que no era parte del proyecto original. Y después sí, los artículos siguientes ya estaban en el proyecto original. El artículo 3 exime el sueldo anual complementario a los contribuyentes, de nuevo, que no superen los 150.000 pesos brutos mensuales, lo cual de alguna forma aclara que estos 150.000 son sin incluir el sueldo anual complementario. O sea, los que cobren todos los meses 150.000, pero sumado el sueldo anual complementario superarían esos 150.000, quedarían afuera también del tributo. El artículo 4 amplía la deducción que hoy existe para cónyuges, pero que está limitada a personas que efectivamente han contraído matrimonio, a los concubinos, en los términos del artículo 509 del Código Civil. Esto consideramos que es una cuestión de ampliación de derechos, donde hoy ya la unión convivencial tiene distintas formas de certificar para personas de diverso sexo, y bueno, se estaría ampliando la deducción en función también de lo que establezca la reglamentación acerca de cómo certificar la unión convivencial. En el caso del artículo 5, se amplía la deducción por hijo, en realidad se duplica, se multiplica por 2, cuando el hijo, hija, hijastro o hijastra esté incapacitado para el trabajo, o sea, personas con discapacidad. Esto tampoco estaba incluido en el proyecto original, se incorporó en función de requerimientos de distintos sectores. Y después sí, el artículo 6 y el 7 son la parte modular del proyecto. En el caso del artículo 6 establece un nuevo piso para que los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia no tributen cuando la remuneración bruta no supere estos 150.000, y se establece, un poco, esto lo mencionó el ministro Moroni, la facultad del Poder Ejecutivo para que las personas que ganan más de 150.000, esta deducción adicional que se está creando se vaya reduciendo gradualmente, de forma tal que un incremento en la remuneración bruta en ningún caso implique una reducción en el salario de bolsillo. O sea, las personas que ganen más de 173.000 no van a tener esta deducción adicional, van a tener la misma retención que tienen hoy,
las personas entre 150 y 173 van a tener una deducción especial, con lo cual van a pagar menos que hoy, y las de menos de 150 no van a pagar nada. También en el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso incluso hay varios gráficos y hay una explicación de cómo funcionaría esto, mostrando que efectivamente, digamos, es una curva, que no hay saltos y que esto puede funcionar de esa manera. En el caso del artículo 7, se incrementa el mínimo especial que tienen en este caso los jubilados y jubiladas, que hoy son 6 haberes mínimos garantizados, se pasa a 8, de alguna forma para hacerlo compatible o asimilable al valor de los 150.000 pesos por mes. En realidad 8 hoy es un poco más. Y también hay un tema importante, se flexibiliza un requisito que se había establecido en el año 2016 y que a nuestro juicio estaba mal planteado, que es que hoy los jubilados, para hacer uso de esta exención no pueden tener ingreso por otra fuente, básicamente ningún ingreso. Y la verdad es que eso es excesivo, porque si tiene un ingreso, aunque sea muy, muy bajo, pierde la exención, siendo que el total de sus ingresos igual no supere los 8 haberes mínimos. Entonces, este límite ahora va a estar en una ganancia, en lo que es la ganancia no imponible, también los 167.000 pesos, con lo cual el jubilado que no supere los 8 haberes mínimos puede tener otro ingreso, no sé, el alquiler de un departamento, por ejemplo, siempre y cuando no supere los 167.000 anual. Y si lo supera, también se agregó que le aplica, digamos así, supletoriamente el piso de los 150.000 pesos. O sea, si entre el haber mínimo más ese ingreso que tiene no supera los 150.000 pesos mensuales, le aplica la deducción especial que se estableció para los trabajadores en relación de dependencia. En relación al artículo 8, se incorporó también en el recinto que las asignaciones mensuales y vitalicias de los expresidentes y vicepresidentes, que está establecido por la ley 24.018, van a estar alcanzadas por el impuesto. Esto obviamente tiene un costo fiscal mínimo. Y se establecen también las deducciones por gastos de movilidad y viáticos y se aclara la definición de transporte de larga distancia, que hoy es una facultad de AFIP y están fijadas por resolución, y para mayor certidumbre se quedan incluidas en la ley del impuesto a las ganancias. En relación al artículo 9, es una cuestión de forma. Antes hacía referencia a los gastos de sepelio y deducciones personales, el artículo 29 y 30 de la ley. Hoy se hace referencia al número de artículo y no al concepto, porque va a haber más conceptos, pero bueno, es una cuestión totalmente de forma. En el artículo 10 se incorporó también en diputados una cuestión que tiene una visión de género muy importante, a nuestro juicio, que tiene que ver con que los reintegros por gastos de guardería materno-infantil para las personas con hijos de hasta 3 años van a estar también excluidas de lo que es la ganancia agravada, en el caso de personas que trabajen en lugares que no constan con instalaciones. Y también el pago de cursos, seminarios de capacitación, especialización para los hijos del trabajador, en este caso con el límite del 40% de la ganancia no imponible. En el caso de los gastos de guardería materno-infantil, nosotros hicimos una estimación que es cerca de 2.000 millones de pesos anuales que se sumarían al costo fiscal de la medida. Lo permite ver, digamos, las estadísticas con las cuales disponemos en relación a la composición de los grupos familiares,
el tema de la provisión de herramientas educativas y cursos y seminarios de capacitación no lo tenemos determinado. También hay varias cuestiones que van a estar dependiendo de cómo sea la reglamentación. Bueno, en relación al artículo 11, se confirma el incremento del 22% de las deducciones personales para tanto trabajadores como jubilados de la zona patagónica, que esto, bueno, en la redacción original del proyecto de ley existían algunas dudas de si esto quedaba en riesgo y, bueno, se agregó un artículo específico para que haya esta mención tácita y queda la cuestión fuera de duda. Y el artículo 12 es un artículo que faculta al Poder Ejecutivo y a la FIPA a dictar las normas complementarias, interpretativas, relacionadas a los distintos aspectos que se incluyeron como exenciones específicas, puntualmente el tema de bono de productividad y las deducciones incrementales para el tramo de 150.000 a 173.000. También ahí se incorporó en diputados una facultad para el Poder Ejecutivo de incrementar durante el año 2021 estos montos que se consideran como un nuevo piso para estar alcanzados por la ley. El artículo 13, por último, prorroga las exenciones vinculadas a las horas extras, guardias obligatorias y demás, vinculadas a la pandemia, que estaban vigentes hasta el 30 de septiembre del 2020 y ahora se eximen hasta el 30 de septiembre del 2021. Esto es básicamente todo. El artículo 14 establece la vigencia de la ley, que va a ser a partir del 1 de enero del 2021. Consideramos, para cerrar, que es una ley necesaria, que nosotros estuvimos trabajando en función de la iniciativa que presentó el presidente de diputados en relación a esta ley. Estuvimos trabajando tanto en aspectos técnicos como en darle una redacción y un alcance que sea acorde con las necesidades presupuestarias del año 2021 en función de la ley de presupuesto que ya está aprobado y también cuidando con bastante detalle que no tenga efectos no deseados, por ejemplo, vinculado a la política salarial y en la recuperación del salario real, y que eso de alguna forma no termine impactando de nuevo en una forma no deseada respecto a las remuneraciones netas. Por lo tanto, nosotros consideramos que es una ley que es sustentable, que es progresiva y que le va a dar mayor justicia a los trabajadores y trabajadoras en su tratamiento impositivo. Muchas gracias.